entender un poco de estos procesos que mencionan, ¿no? De interiorizar nuestras Exacto. emociones. Y hoy más que nunca con un mundo cada vez más acelerado, ¿no? ¿Cómo podemos reconectar con nosotros mismos sin miedo a lo que sentimos? Eso yo creo que hoy en día es Una complicado. tarea grande. Digo, porque hoy con todo esto de la tecnología Sí. nos desconecta muy rápido, ¿no? La tecnología eh, nos hace estar muy dispersos. Mm, Ajá, como estar en una cosa, otra cosa, ajá. Eh, y entonces nos desconecta de nosotros mismos. Queremos estar conectados en las redes sociales, en una otra, me paso de una a otra, ajá. Y, y paradójicamente nos vamos desconectando de nosotros mismos. ujú. Entonces eh, esta pregunta de cómo hiciste la pregunta. Sí, ¿cómo podemos reconectar con Ajá, nosotros mismos sin miedo a lo que sentimos? ok. Uh-huh. Ajá, en esta estar disperso y estar conectado en una red, otra red social, otra red, una situación, otra situación, otra situación, nos vamos desconectando y nos vamos perdiendo de nosotros mismos. Ujú. Justo Mm, perdernos o nos hace también incluso llegar a anestesiarnos, mm, a que evadamos lo que sentimos. Por ejemplo, me estoy sintiendo sola en casa y no quiero sentir esa soledad, busco a ver, dar likes y ver qué está publicando. Y evado esa sensación de sentir esa soledad, ¿no? claro. En lugar de permitirme sentir cómo está siendo esta soledad, cómo está siendo estar conmigo hoy, ¿no? Claro. Eh, Otro ejemplo es como sentir el dolor, sentir el dolor de la ausencia de alguien, y lo que hago es también buscar O en el trabajo, ¿no? refugiarme en Trabajar el más. trabajo para no sentir ese dolor o no sentir esa soledad, ajá, o incluso buscar círculos sociales donde Claro. existan, ajá, Dijera yo el más extendido y permitido, ¿no? Por ajá, la sociedad. exacto, y entonces evades, Sí, eso te lleva a evadir lo que sientes, ¿no? claro. Y, y dices la palabra miedo, por llevar el miedo a conectar conmigo mismo. Muchas Sin veces puede, miedo ajá, a lo sin que miedo, siento, a lo o que sea, siento. hacerlo sin miedo. Uh-huh. A veces el miedo es justo a sentir el dolor. No quiero sentir dolor, Mm, no quiero sentir tristeza. Pero esto no está nada más solamente de esta gran diversidad que hay hoy por estar disperso en tantas cosas. El no conectar de nosotros muchas veces es cultural también. mm. De, Desde pequeños nos inculcan, Nos ajá, programan de alguna manera, ajá, ¿no? ajá. No, si tú no te notan triste o te notan con una lagrimita, pero ¿por qué te sientes triste? Mm, Ay, es que perdí mi muñeco, un ejemplo. Y no encuentro mi muñeco. Y por un muñeco estás triste. Ah, ya. Muchos papás, pues te compro otro. Ajá. mm, Y no es el tema de lo material, es el tema de el significado que ese muñeco tiene para mí. ujú. Ajá. Y entonces vamos yendo por la vida de que se nos cubren las cosas materiales y vamos quedándonos esas tristezas. No sabemos luego cómo expresar lo que siento, porque en algún momento lo expresé y no fui validado, no Mm, fui atendido. Ajá. Y entonces, como no fui validado, no fui atendido, ahora lo que más fácil es dispersarme. Es claro. dispersarme, me voy a esto, me voy a aquello, me voy al otro. Y entonces en ese dispersar
me desconecto de mí. Justo a terapia, y yo lo agradezco infinitamente cuando alguien llega conmigo a terapia por primera vez, porque es dar un salto, un brinco, un salto de fe. Uh-huh. Porque cuando tú llegas a terapia es porque estás en una crisis. Ajá. Muy raro querer, que alguien llegue, estoy bien. Sí, ajá, exacto. De querer reconocerte a ti mismo, qué te está pasando, entenderte a ti, reconectar contigo. Ajá, porque de eso no sabes cómo hacerlo. Y yo creo que también eso dije, ahorita ya lo dije muy de broma, ¿no? Pero, que alguien llegara, estoy bien. Ese bien también es una manera de desconectar, ¿no? El famoso, el encubrimiento, ¿no? De hecho, he estado leyendo un libro bastante bueno sobre autoestima, que habla mucho sobre esto de la baja autoestima enmascarada. ¿No? Sí. Cuando simulas estar bien bajo la máscara del éxito, yo creo que eso es más común, digo, en cualquier persona que tenga éxito, pero pasa mucho con actores, ¿no? Actrices, que tú dices, no, wow, tiene todo, fama, dinero, reputación, belleza, pero ¿cuántos no se han intentado suicidar, se han suicidado, han perdido, que dicen que han estado en depresión? Entonces esto también... Porque eso es superfluo. Exacto. Es de a momentos, solo de a momentos. Uh-huh. Pero la esencia, como la esencia del ser es como cuando estoy en la intimidad, cuando estoy conmigo, cuando estoy con mis seres más cercanos, ¿qué me sucede? ¿No? ¿Qué siento? Estoy? ¿No? ¿Qué siento? Sí. Entonces, esa es la parte como difícil, que se hace difícil cuando nosotros nos movemos en la desconexión, en lo ser superficial, y justo ahorita con las redes sociales se vive mucho en eso, solo se muestra como los momentos bonitos, los momentos bellos. Yo una vez publiqué una foto y me dio risa y a la vez, porque era de un momento así bonito, pero ya había pasado hace tiempo. Ajá. Y yo le quise publicar, dije, de este viaje no publiqué, voy a ponerla. Y entonces todos me decían, ¿no? Entonces me comentaban y yo decía, yo sí les llegué a decir, no es de un viaje que fui hace tiempo, ¿no? Pero, ¿qué es realidad y qué no es realidad? Sí, porque no aparte esa atemporalidad que pasa en las redes sociales, ¿no? Que tú puedes ver una foto de tal situación, de tal, por ejemplo, de actriz, ¿no? Que dices, se ve bien feliz, jovial y bonita. Pero pues... en la actualidad, eso así estaba cuando la foto, ¿no? Sí. Ese video, la foto. Y en la actualidad no lo sabes cómo está. Exacto. Entonces, muchas veces es por miedo a enfrentar el dolor, muchas veces es por miedo a dejarlos de estar anestesiados. Ajá. El miedo, fíjate que hablando de emociones, tiene una parte funcional y una parte disfuncional. La parte funcional es que el miedo nos protege. Como que nos limita, ¿no? Nos limita, a ver, esta calle es de doble sentido, tengo que cuidarme de acá y me tengo que cuidar de acá. ¿No? Claro. Tienes que estar segura de... Sí. Entonces, miedo a que me atropellen me va a frenar a asegurarme que puedo pasar. Me brinda esa autoprotección. La persona que se pasa a la calle sin miedo, pues ojo, temerario, tampoco es osado. No, exacto, te vas hacia el otro extremo, ¿no? Sí. Sin embargo, muchas veces el acostumbrarte a estar desconectado de ti y a la superficialidad, a ser superficial, te da miedo a ¿qué voy a encontrar de mí? Porque eso te llegas a terapia, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pero cuando tú llegas es porque, te vuelvo a repetir, das ese brinco de fe y algo te está pasando en tu vida
que quieres dar ese brinco de fe, porque eso que estás viviendo en desconexión ya no te está brindando la seguridad. Ya te estás dando cuenta quizás que te estás perdiendo. Y entonces quieres encontrarte a ti, y eso es lo que te hace como brincar ese miedo. A lo mejor llegan con temor, pero dicen, es que me la recomendaron a alguien de mi confianza, y como ese salto de fe es que si ella me la recomendó, es que ustedes suenan, ¿no? Como terapeuta, ¿no? Entonces, en ese salto de fe a través de otra persona es que llegan, y como manejar ese miedo, ¿no? Sí. Al llegar. Y hay quienes, como dices, se avientan a ese proceso Sí. como un tipo, bueno, quiero sentirme un poco, ¿no? Ese interés, y yo creo que es parte, ¿no? Pero también pasa que cuando ya vas en el proceso, ahí ya es otro nivel de compromiso, ¿no? Porque ya cuando estás dentro del proceso, ya vas a la mitad, ahí también hay que tener ese cuidado, ¿no? De seguir avanzando sin retroceder, ¿no? Ajá. Porque, bueno, también en su experiencia, ¿qué tanto se puede retroceder, ¿no? En los procesos, viéndolo desde que, no sé, como recaídas o tristeza, depresión. Yo confío en que no hay recaídas, Ajá, son experiencias. sí, Y desde cada experiencia de cada ser es como, ok, hay personas que están en terapia durante 6 meses, 8 meses, deciden como ya no asistir, y como a los 5 meses regresan, sí. y me dicen, es que di pasos para atrás, me dicen, ¿no? Me dicen, di pasos para atrás, retrocedí. Oye, ahí me oí, alguien me cayó mal y... Ajá, exacto. Entonces agarra y digo, a ver, ¿qué es dar pasos para atrás? ¿Qué es dar pasos para atrás? No es que volvió a emerger en mí el violento, lo que estaba, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que emergiera en ti la violencia? Porque también puede haber una razón. Claro, O siempre siempre la hay. ¿no? Exacto, O sea, hay. sí, sí. Y el hecho de que te diga la persona, siento que di pasos para atrás, es ya estar más consciente. Ya por lo menos te das cuenta. Exacto. Ya es estar más consciente. ¿Sí me explico? Y el de, ok, ¿qué hizo que emergiera en ti la violencia? ¿Fue de la misma manera que antes? No fue. Entonces, no estás dando pasos para atrás. Okay, Algo pasó que emergió y hay que trabajarlo. Ahora con eso que sucedió. Sí. ¿Sí? Pero es como confiar en la sabiduría de la persona. Es confiar en la sabiduría de la persona. Y justo, esa es la ventaja cuando alguien ya ha estado en proceso. Ya se detecta, ok, esto como que ya me suena conocido, como ahí que ya la empiezo. presencia. Ajá, ¿no? exacto, la presencia, la conciencia de cómo estoy. Y entonces, esto creo que lo tengo que llevar a trabajar a terapia. Y entonces ya no estás igual que como llegaste la primera vez. Claro. Ya hay avance, ¿sí? Sí, y también lo digo porque a veces puede ser interno, ¿no? Como que algo nos denota, el enojo, la tristeza, pero también cuando sucede en situaciones ajenas a nosotros, como pasó justamente ahorita en Veracruz, que destruyes el trabajo de tu vida, tu casa, o hasta la pérdida de una familia. Y yo creo que esto justamente, regresando un poquito al duelo en el tema de ¿qué nos puede enseñar esto de la muerte, ¿no? La experiencia de una pérdida, ¿no? Que pasa de la nada. O sea, a veces uno no busca los problemas, ¿no? Ajá, la muerte pero llega. De la nada pasa un accidente con algún amigo, un familiar, y digo, ojalá no le pase a nadie nunca eso, y espero que no, pero vivimos en un mundo tan complejo donde pasan fenómenos naturales, cambio climático,
X o Y. ¿Qué tanta importancia justamente en estas fechas conmemoramos el Día de Muertos aquí en México? Entonces, como que culturalmente tenemos ese peso, ¿no? Como que yo siento que también el reconocimiento a México ha sido a su cultura, ¿no? Pero ¿qué tanto nosotros mexicanos estamos tan cercanos a la muerte? Porque yo he visto como que, como estos programas, ¿no? De que ahí está un poco hasta la adoración, ¿no? Y entonces es muy compleja la muerte. Desde tu experiencia como terapeuta, qué nos enseña esto? La muerte no avisa, la muerte llega, ¿no? Es como, a ver, sabemos dónde nacimos, en qué lugar nacimos, a qué hora nacimos, en qué hospital o lugar, ajá. Pero no sabemos dónde vamos a morir, ni en qué condiciones, ni en qué lugar. Entonces, es como, creo que algo que se le teme mucho a la muerte es eso, la incertidumbre de qué pasa, eh, o el miedo a morir, ajá. Em, l- Sin embargo, en tanatología, que trabajamos los procesos de duelo, es como mirar a la muerte también como un proceso de vida. Ajá. Porque durante la vida vamos teniendo procesos de muerte. Ajá. Hay células en mí que murieron y hay células en mí que Claro, se están regenerando. también la pérdida funcional, la Ajá, pérdida de, bueno, dentro de que nuestra sociedad nos quiere muy funcionales. exacto. Entonces, eh, la cuestión de la muerte, como tú dices aquí en México, es como muy cultural de, a ver, ahorita que está cercana la fecha de muertos, por ejemplo, Claro, hay personas que los rituales hacia sus difuntos, hacia sus seres queridos que partieron de este plano, es una manera de creencia que de alguna forma les sostiene o les ayuda a, a su dolor. Ajá. Sin embargo, también puede llegar a pasar que les fomente en el hecho de muchas veces de hacerlo hasta con alegría y fiesta y algarabía, claro. Bueno, te puede llegar a se ve. generar, y digo, puede, no digo que así sea, puede llegar a generar evasión, a evadir tu dolor de esa forma, ¿sí? Claro, Entonces, eh, por eso es tan importante revisar cómo estás tú con tu proceso de duelo y cómo estás tú viviendo la ausencia de la persona amada o del ser amado o el objeto del empleo significativo para ti. Y bueno, en esta parte de los procesos es como llevar a la resignificación de que me dejó delegado esta persona que partió. ¿Qué legado me deja? ¿Qué aprendizaje yo tengo? ¿Con qué bueno de ella me quedo? ¿Qué le agradezco a ella de su transitar en mi vida? Ajá. Y entonces, trabajando eso, se puede llegar a un nuevo significado, claro. que esa es como llegar como a la aceptación. Nosotros en tanatología trabajamos, bueno, yo trabajo desde el enfoque de Elizabeth Kubler-Ross, que son cinco etapas de duelo: la negación, la negociación, el enojo, la tristeza emocional o depresión emocional y la aceptación.
no es receta de cocina, no es paso 1, paso 2, paso 3. El duelo no es lineal, el duelo es así. Bajamos y subimos y transitamos, podemos llegar a transitar hacia la negociación y de repente estar en la negación, no querer aceptar o no querer mirar que esto es posible que esté pasando. Ajá, y es natural, si estás pasando en un proceso es lo más natural. Hay personas que se hacen a la idea de que su ser querido está de viaje. No es que está de viaje, él está de viaje. Como crear En la una negación, fantasía. una realidad alterna. Ajá. El riesgo es ese, o sea, la negación es natural porque es el momento del shock. Es natural tenerla porque es una respuesta De defensa. de defensa, Claro. que tenemos Como ante también tanto dolor. estaba leyendo que también la racionalización, ¿no? Ajá. Cuando pensamos demasiado y tenemos mucho a esto. Bueno, yo creo que a mí se me da mucho de eso. Entonces también intento yo mantener mi presencia de Miguel ya. Ok, Vuelve. entonces en la negación es algo que sucede automáticamente. Negamos, no, no puede ser esto, no, no puede estar pasando esto. Pero el riesgo que corremos al anclarnos en la negación es crear una realidad alterna y no ver esta realidad. Si tú te quedas mucho en la negación, empiezas a crear, puedes crear realidades alternas. ¿Y cómo esto puede afectar a la familia más que nada? Pues verte que tú no estás mirando que lo que está sucediendo. Claro. Como real, ¿no? Verte. Me imagino como esta clásica escena digo, que sale mucho en las películas, ¿no? De que la mamá sigue en el proceso de duelo de la pérdida del padre, de la pérdida de que se va a una relación, o también de pérdida de un hijo, ¿no? Cuando descuidas a tus hijos. Exacto. Yo creo que eso es muy común, ¿no? Ajá, estás más enfrascada en tu shock, en tu dolor emocional que en lo que ya En los tienes, vivos. en los que tienes, exacto. Sí, Entonces, exacto. justo trabajamos como voltear la mirada, ok, no está esta persona, pero ¿qué sí tienes? ¿Quiénes sí están contigo? Muchas veces hasta se da, doy terapia familiar, porque la ausencia de alguien les duele a todos. No nada más a una persona, a toda la familia perdió. Claro que la pérdida es diferente, cada quien la vive de una manera diferente, desde cómo era la relación con la persona, qué vínculos tenían, entonces eso se trabaja, porque es muy triste ver que cada quien está llorando en su rincón, en una esquinita uno, en otra esquinita otro, en otra esquinita, porque no muestran su dolor, no muestran lo que sienten, porque no vayan a decir que no, que tengo que estar fuerte para ellos, yo no me puedo permitir hablar de eso. El cuidador, ¿no? Ajá, y entonces, en lugar de acompañarse y decir, sabes que yo también estoy pasándola difícil, yo también lo extraño, yo también siento su ausencia. Cada quien está en su rinconcito y están viviendo sus duelos solos. Y ya es diferente que hablen, se expresen de lo que sienten, de lo que digan. Y si estuviera aquí, ¿cómo estaríamos? O sea, ya incluidos en esto. Es diferente. Claro, y depende también mucho de los rituales, ¿no? Con esta cuestión de Día de Muertos que pasan digo que hoy en día se celebra también como parte de cuestiones culturales, ¿no? De tener como sociedad también, ¿no? Por esto de recordar a nuestros fieles difuntos y todo lo demás. Pero sí, dígame qué nos iba a comentar. Te decía también de la etapa del enojo. En la etapa del enojo, si la persona se ancla en el enojo, lo que hace es un enojo que siento que no sé dónde colocarlo. No, me da impotencia, me frustra sentir que esa persona ya no está conmigo. Y lo que hago es que este enojo lo desfogo en las personas que están cercanas a mí. Y justo lo que hace es como que perdamos en un duelo
a más personas, porque entonces las personas cercanas no entienden. Ellas te quieren ayudar, te quieren apoyar, quieren estar para ti y tú les tratas con ira, con enojo. Y entonces muchas veces el duelo se complica y vienen cascadas de más duelos, porque en lugar de unirse, se empiezan a desintegrar las familias. Wow, es un proceso muy complejo, digo, como terapeuta, en intentar, yo lo veo como unir estos rompecabezas, ¿no? De complejidades, de experiencias emocionales, Sí, sí. y yo digo que también tiene mucho que ver esto, digo, porque cada vez las emociones las quieren llevar más a este ámbito educacional, ¿no? De la escuela, de aprender a sentir, de aprender a expresar. Y pienso que es muy complejo, ¿no? Porque existen estas grandes críticas, bueno, no grandes críticas, una crítica muy concreta de que por sí ya en la escuela se le quiere atañar a que enseñemos todo. Entonces, como que ya de por sí matemáticas, español, ciencias naturales, que si llevas deportes, que si llevas... Y todavía le queremos agregar una tan compleja como es la inteligencia emocional o la enseñanza emocional, que también hemos platicado mucho con otros invitados sobre lo complejo que es procesar emociones cuando tienes a 30 niños, ¿no? Porque también verlo como esa parte del aula. Y yo creo que por eso es tan importantes estos espacios, ¿no? Que podamos expresar tanto adultos como niños, porque creo que también ha habido grupos de jóvenes, ¿no? Sí, de adolescentes tuvimos, sí. De adolescentes, Sí, porque yo creo que justo también la edad importa mucho, ¿no? sí. Son diferentes la percepción, más que nada cultural, ¿no? Porque las emociones para todos yo creo que puede decirse que es la misma, ¿no? Pero Sí, ya pero la estructura cognitiva en la adolescencia Ah, es claro, muy diferente. diferente el desarrollo Ajá, claro, cerebral y claro. todo. Ya cuestiones biológicas son muy, Sí, muy claro. Entonces, diferentes, sí. más te lo decías, de manera muy intensa. Entonces, hay que como intervenir de forma diferente Claro, también y no con lo ellos. mismo la intensidad de un adulto que la intensidad de un adolescente, porque claramente las experiencias son diferentes, Exacto, ¿no? sí. Y yo creo que esto es importante platicarlo justo porque hoy en día pienso, o yo quiero verlo así, cada vez se quiere más ver esta parte de la salud mental, tanto en el trabajo, en la escuela, en la vida, Sí, porque ya es muy necesario, o sí, sea, es que es es necesario. que ya todos sabemos que el dolor de cabeza para muchos que justamente estaba platicando con clásica plática de taxista, ¿no? Bueno, de yo como cliente y él como taxista, de no, sí, el trabajo, y me comentaba toda esta situación que vivió, esa pérdida, porque bueno, una pérdida de laboral, ¿no? Porque su familia justamente tuvo una pérdida y tuvo que retornar, pero él sí se quería quedar. Entonces yo digo, wow, todo lo que puedes aprender en una ida de- o sea, Sí, no es como que un área que debería ser. Claro, ajá. es bueno tener un área como con ciertas reglas, ¿no? Como por ejemplo esto de no enjuiciar, no caer en esto en que, le voy a dar una sugerencia, ¿no? Porque Ajá, esto también pasa mucho. Digo, ajá, sí. afortunadamente puedo estar presente en varias de estas reuniones y justamente la parte de dar sugerencias, yo creo que pasa mucho, digo, como hombre, de intentar solucionarlo lógicamente, ¿no? Sí. También los memes, ¿no? De que tú le quieres decir a algún hombre, tienes que pedírselo en instrucción. Ajá, sí. Cuando muchas veces también eso tiene que ver el género. Muy diferente la percepción femenina. Y eso lo hace enriquecedor, ¿eh? Sí, o sea, exactamente, ¿no? Con la Sí, parte masculina, que hoy ya se cruza por cuestiones culturales, las nuevas generaciones como que tienen más integrada, yo le digo esta actualización, ¿no? Pero las antiguas eran como que más, en el caso de los hombres, la falta de expresión, ajá, ¿no? exacto. Entonces, ya como para acotar este tema, justamente esto del aula me causa un poco de sospecha también.
¿De la qué? Del aula, de esto de la enseñanza de las emociones, porque yo creo que muchas veces dentro de un ámbito escolar puede ser complicado, ¿no? Yo pienso que justamente lo he platicado con varias profesoras, maestras, pedagogos de lo complejo que puede ser llevar eso dentro de un aula, ¿no? Fíjate que es complejo y creo que también muchas veces lo hace complejo que los mismos docentes, el nivel de estrés no se sabe manejar, ¿no? Muchas veces desde el adulto. Entonces, si yo tengo una vida agitada y yo vengo con un niño que está agitado, ¿cómo le hago? Ajá. Está muy difícil. Sí. Sí. Entonces, a mí como que me da esa impresión de que eso lo hace muy complejo. Uh-huh. Sí es necesario, yo creo que sí es necesario, como desde edades muy tempranas, desde escolar, yo creo, como hablarle a los niños de las emociones, y creo que ya lo están haciendo. Yo tengo amigas sí. maestras, ajá, sí, sí. y entonces ya lo están haciendo, y que el niño reconozca, me siento triste. Ahora, que el adulto también valide al niño, porque el niño es sabio por naturaleza. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros los adultos? Bloqueamos eso, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces creo que es como empezar a hacer un trabajo de generacional, ajá. Claro. Para que a los niños pequeños se les valide, se les reconozca, ajá, lo que ellos sienten. Uh-huh. Vi hace poquito un videíto corto de que decía la mamá iba a comprar un café de esos, y va en el coche y un café por favor, y le dice la niña de atrás del coche, yo quiero unas galletas, mami, y le dice, pero galletas hay en la casa, le dice la mamá. Ah, sí lo vi. Sí lo vi. Y le dice la niña, café también hay. ¿Tiene lógica? Pues sí, también, ¿para qué pides café si hay? También hay en la casa, ¿no? Café también hay en la casa. Entonces, los niños son inteligentes, los niños son sabios. Y la mamá, pues también ya demos la galleta. Sí, de una galleta, ¿no? Pues sí, ya. La desarmó porque el café también hay en la casa, ¿no? Y el papá como diciendo, tú le enseñaste. Exacto, entonces es como validar también a los niños. Y yo creo que hoy en día, justo eso ya... Ahí vamos dando pasos. Vamos pasos, ¿no? Sí. Yo no quiero tener esta mirada pesimista, que justo también esa mirada pesimista viene por esta cuestión muy, muy económica, ¿no? De querer también hacer muy productivo a nuestros docentes o a nuestros trabajadores y con esta máscara de emociones. No, de que no, sí, yo según quiero cuidar tus emociones, pero más bien estoy cuidando tu productividad. Y eso también duele, porque los procesos no son productivos necesariamente. No todos, ¿no? Algunos sí, ¿no? Pienso yo. Exacto. Pero no todos. O sea, entonces yo pienso esa complejidad. Para el aula. Para el aula, pero también pasa luego como jóvenes y como adultos en el trabajo. Sí. Porque hoy en día es como que sí, reponte, ve, pero ya tienes que llegar al trabajo y tienes que solucionar y tienes que resolver. Sí. Y eso es muy complicado cuando pierdes a tu familiar, a tu mascota. Claro. Y digo, afortunadamente, eso más como a nivel individual es a nivel social, ¿no? Como a nivel hasta político, ¿no? Con esto, por ejemplo, de la reducción de horas en el trabajo. También que quieren... y claro, todo eso, como yo les digo, lo pueden investigar, chicos. Esto es muy importante también. Sobre el hecho de que los días libres también... O sea, que tengas tú tu tiempo, porque pues, oye, yo
tampoco tengo obligación yo de ir a un psicólogo interno. Puedo ir a mi propio psicólogo, a mi propio grupo. Porque mi red o sea, mi red es mi red y mi trabajo es mi trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también es importante desde el punto de vista formativo, ¿no? O sea, no siempre se va a solucionar con un proceso, no sé, que... Digo, porque también ya hay psicólogos en las escuelas. Y hay que trabajar mucho en la prevención, Sí, no ya en la, en lo resolutivo, ¿no? anda, sino en la prevención. Si a los niños desde pequeños se les enseña como a hablar de sus emociones, a validar sus emociones, seguramente van a ser unos adultos más presentes consigo mismos. Claro. Y no será para ellos un tema de ir a terapia es porque estoy mal, no, voy a terapia por mi salud mental, ¿sí? Claro. Entonces es como ya un paso que se da. Y hay personas que así lo hacen ya en la actualidad, ¿eh? No, voy a terapia porque tengo cuestiones, me está dando cuenta y voy a terapia. Y lo agarran como su parte de su cartilla de salud, su terapia. Qué bueno. Ajá. Sí. Entonces, eso sería lo ideal. Sin embargo, me parece que el 2020 nos dejó algo. También hubo muchas pérdidas, sí, mucho Sí. dolor, sí, pero sí hubo mucho aprendizaje, que es darle la importancia a la salud mental, Claro. porque hubo un colapso a nivel mundial, entonces nos hizo sí o sí voltear esa mirada hacia la importancia que tiene atendernos. Claro. Entonces, si desde niños se les atendiera desde casa, desde la escuela, estaría ideal. Pero te digo, también tiene que ver mucho también cómo está rebasado el adulto y cómo maneja el adulto. Los modelos son bien importantes para los niños. Los modelos de Claro. como modelo que tengo, cómo resuelves los conflictos, cómo hablas de tus emociones. ¿Sabes qué, Miguel? Me enoja esto y esto y esto. No me pareció esto y esto y esto. Y el niño está escuchando. Sí. ¿Sí? O sabes que hoy me siento triste y puedo llorar y puedo permitirme llorar. Y mamá, ¿por qué lloras? Es que ¿sabes qué? Que una compañera de trabajo está muy enferma y me siento triste. Entonces el niño aprende a que es válido llorar y Expresar, sentirse ¿no? triste y expresarlo. Justamente lo que está leyendo en este libro, de que a veces lo que menos queremos que los niños presten atención es lo que más se dan cuenta, como estos omisiones, ¿no? Ajá. Porque justo como que muchos padres lo que hacen es no contar sus problemas, lo que Ajá. sea, pero lo expresan y los niños como que Están con sus antenitas a todo lo que da. sienten, ¿no? Y tú dices, no, no, yo no quiero decirle a mi hijo que todo está mal con las deudas, pero, pero pues Lo realmente perciben, te sienten a ti. y los niños también ya racionalizan, porque hay niños que ya entran a la computadora y se dan cuenta de todo, o sea, entonces es complejo hoy en día, digo, por eso yo le doy mucho valor justo a estos grupos o a la terapia, porque todos estos procesos de famoso cerrar ciclo, eh, poder soltar algún, como menciona, algún duelo o despedir. ¿A ti qué puede significar existir? Existir. Para mí existir, pues es vivir en plenitud. Plenitud. Ajá. Y vivir en plenitud lo que toca vivir. Que a veces no es grato, No. a veces no es cómodo, a veces no es alegre, ¿no?
pero hacer conciencia, ¿no? De esto que me está tocando vivir, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy percibiendo, ajá, y si son momentos alegres también, son momentos bonitos como, ay, sí, hace poco fui a un concierto y es como, wow, estoy aquí, mirar las luces y mirar el lugar y sentir eso, sentir Claro. vibrar con lo que con lo que me está tocando vivir, ¿no? Entonces Ujú. creo que eso es para mí es existir, es estar en el aquí y en la ahora, es disfrutar, si toca disfrutar, gozar y pues si toca sentir dolor, pues también sentirlo, no anestesiarlo. Sí, como esa palabra que creo que la aprendí de ti, Ruth, la de transitar, Exacto, transitar. transitarlo Exacto. de la mejor manera y poder sentir sin querer bloquearlo, ¿no? Ajá, exacto. Pues qué bueno, mi querida audiencia de Existir, Diálogos Existir, que estén aquí. Acuérdense de dejar su like, de decir qué les pareció este podcast con mi querida Ruth. Así es. Ha sido, bueno, en este caso, un podcast especial sobre el tema de los procesos de duelo, tanatología. Y pues está invitada a seguir viniendo Ah, muchas a gracias. varios y ojalá sean muchos podcasts más. Con también esperamos tener varios invitados en esos podcasts. También que venga Guille, también ya le Exacto, comenté para que ella también trabaja desde las infancias y la exacto. lectura. Y pues nada, agradecerle mucho por estar aquí, por comentarnos su vocación, su pasión también y su labor, porque es una labor muy importante hoy en día poder apoyar a muchas personas en su proceso, ¿no? Sí. Es hoy en día una labor muy digna, muy importante. Y pues nada, les agradezco mucho y acuérdense, ustedes le dan significado a su existencia y ustedes son el significado. Hasta el próximo podcast. Chao, chao. Gracias, chao.